¿Cómo considera que un árbitro debe actuar frente a sus coárbitros y las partes? Bueno, yo creo que el arbitraje tiene una serie de características muy importantes, a la base de lo cual está el encargo que se le hace, que es un encargo particular, normalmente por las partes involucradas en la diferencia, y ellos lo que esperan es básicamente una serie de condiciones o características que han podido verificar previamente en algunos casos o en otros en la medida en que el árbitro designado está en alguna lista de algún centro, pues esa responsabilidad recae en el centro. ¿Responsabilidad respecto de qué? De que ellos esperan, y es una de las condiciones previas, imparcialidad e independencia. Es decir, tener alguien que va a juzgar sus diferencias con absoluta neutralidad, con total transparencia y equilibrio. Yo creo que es lo que están esperando. Indudablemente están pensando en alguien que conozca el tema, y probablemente en algunos casos, cuando ya los temas son más avanzados, más complejos, en fin, pues esperan que haya un conocimiento, un expertise que les garantice que quien va a resolver pues aborda adecuadamente el conocimiento del asunto que ellos tienen. Pero dentro de todo eso, engranaje, digamos, hoy en día hay en unos años viene sobre todo una gran preocupación y un gran interés en mirar el tema de imparcialidad e independencia, e incluso en algunas ocasiones llegando a situaciones ya extremas que no son del caso, pero hay una gran preocupación sobre ese particular. Yo diría que eso es lo que las personas están buscando cuando deciden ir a un arbitraje y no a la jurisdicción ordinaria. El resultado de eso, o lo que persiguen también, que a partir de contar con árbitros con esas características, la decisión se produzca también de una manera acelerada, en la medida en que nuestros sistemas judiciales, como regla general, salvo excepciones muy contadas, por congestión y por otra serie de condiciones, las decisiones son demasiado demoradas, y en un mundo que, como el nuestro, hace mucho tiempo cada vez más se mueve a una velocidad increíble, pues hay más distancia entre la justicia ordinaria como respuesta y un arbitraje, o la aspiración de que el arbitraje haga balance entre tiempo y dedicación y el resultado, la calidad del resultado, que es la decisión. ¿Considera que los árbitros se enfrentan a dilemas éticos? De ser así, ¿qué le sugeriría? Bueno, yo creo que los árbitros no son ajenos a ese tipo de dilemas, ¿no es cierto? Finalmente ellos se arriman al trámite, bien porque las partes los han escogido, o bien porque son designados por alguna institución, por el sistema que ellos empleen. Yo creo que el primer análisis, y el más importante, que el árbitro debe mirar es, primero, pues si está dentro de su alcance, ¿no?, el conocimiento del caso. Y me refiero a su alcance desde la perspectiva profesional, desde la perspectiva de disponibilidad, desde la perspectiva de, vuelvo a imparcialidad e independencia, es decir, no tener ninguna relación previa o algún punto de contacto que pudiera llegar a generar intranquilidad, no solo a las partes, porque también la intranquilidad surge en primera instancia desde el árbitro mismo. Y creo que también mirar los compañeros de panel, si es que el panel, si es que se trata de tres árbitros, por ejemplo, que es lo usual, ¿no? Porque también ahí es algo que uno debe mirar, debe tratar de examinar, y si hay precedentes en un sentido o en otro de alguna relación con los coárbitros, pues también ver que al final del día eso no vaya a influir ni a incidir, volviendo a mantener la independencia de juicio, que es lo que las partes esperarían, ¿no? A veces realmente, incluso cuando lo analizan mucho las partes, lo que quieren es hacer, permítanme llamarlo así, como una mezcla de experiencias, de antecedentes, de todo esto, para tratar de tener un panel equilibrado y ponderado desde diversas perspectivas. Algunos será más experto en cuestión procesal, otros en el fondo, otros en la teoría general, en fin, pero es un tema que las partes, cuando
cuando se sientan a hacerlo, y en muchos casos lo hacen con gran detalle, pues realmente están mirando y es su expectativa. Y para uno, pues también, yo no sé, de la experiencia como árbitro, el estar uno cómodo con los compañeros que tiene, no porque sea amigo de ellos ni mucho menos, sino como personas, como profesionales, etcétera. Eso marca una ventaja para mi gusto, porque no es lo mismo cuando, por el contrario, hay alguna diferencia, alguna, llamémosla, pugnacidad al interior del tribunal. El trabajo se vuelve muy complejo y creo que pierde productividad y pierde algo del valor agregado que tiene. ¿Cómo se puede combatir la corrupción en el arbitraje? Bueno, yo creo de mi experiencia, la verdad, no tanto como árbitro, porque pues básicamente en los algo más de 40 años que llevo dedicado al tema del arbitraje, solo hasta hace muy pocos años me retiré de lo que era la otra cara de la moneda, que era organizar centros, dirigir centros, legislar, etcétera, y me dediqué a participar y a entender lo que era estar al otro lado de lo que yo estaba diseñando, llamémoslo así, y es ser árbitro. Y yo creo que eso entra un poco por lo que señalaba antes, vea, lo nombraron a un árbitro, qué maravilla, qué gran responsabilidad, ¿no es cierto? Qué gran responsabilidad la que colocan o las partes o finalmente un poco la suerte en algún sorteo, si es que ese es el mecanismo por el que se ha producido, y ahí comienza la responsabilidad del árbitro de decir, hombre, este tema realmente yo no creo que pueda manejarlo eficientemente, puede ser un tema muy especial, muy particular, y ahí comienza el análisis de qué debe uno hacer. Como le digo, de mi experiencia que como árbitro, pues sí, ya he tenido un número importante de casos y la diferencia de entender uno que puede tener una buena relación, no digo que es un club de amigos ni mucho menos para que no se me malinterprete, pero que se pueda manejar una relación de una manera cordial, llamémoslo, eso es importante. Si por el contrario uno encuentra, y no suele pasar todos los días, pero a veces pasa que uno entiende que no va a ser una relación fácil y probablemente no va a contribuir porque se va a sentir incómodo, pues muchas veces es mejor realmente no aceptar, ¿no? Entonces yo creo que hay un análisis previo. Ese análisis también lo deben hacer las partes. Las partes normalmente, y me refiero a sus apoderados, las partes no tienen por qué saber quién es fulano o sutano, fuera de la referencia que el apoderado les dé para hacerles como un retrato de la persona, de su experiencia, de quién es, de dónde viene, qué ha hecho, en fin, cómo se ha comportado en eso. Y eso supone pues que haya una buena dosis de información respecto de quién es la persona, cuáles sus antecedentes y su trabajo. No necesariamente a veces la persona está buscando el sabio más importante del mundo, está buscando a alguien que sea juicioso, que trabaje en su caso, que se involucre, que analice lo que le están presentando las partes y después produzcan un juicio a su leal saber y entender, en donde cuando se comparte con otras personas, pues allí está la riqueza de que unos tienen un enfoque, otros lo tenemos distinto o traen unos antecedentes de una manera desde lo académico, desde lo profesional, y los otros otro. Es un equipo de trabajo realmente. Cuando eso se logra sincronizar con claridad, con transparencia total, pues yo creo que el tema funciona muchísimo mejor, y eso todo pasa en primera instancia por el juicio muy particular para no verse sometido después a una recusación que debe hacer cada uno antes de decir si acepto y no aceptar, para luego bien o tener que retirarse o ver cómo lo retiran, lo cual es excepcional, no me ha ocurrido afortunadamente, pero yo creo que esas son las miradas que hay que hacer si hay algún motivo de duda o de que se pueda surgir en esos terrenos, pues son las mejores contribuciones. Los centros, de todas maneras, hoy en día, de tiempo atrás, vienen manejando dentro de su estructura no solo un reglamento de cómo se tramita un caso, sino que la mayoría tienen un código ético, un código disciplinario. Los grandes centros del mundo pues también han trabajado en esa dirección, porque, repito, cada día es más como la obsesión de la importancia del tema de la imparcialidad, independencia y de los temas éticos que muchos tienen
reglas preestablecidas, pero si no las tuvieran de todas maneras, es algo que cada uno de los integrantes del tribunal, su mejor contribución es ser totalmente abierto y serio en el análisis personal que hace antes de entrar a esa relación, porque tiene que entender que después pues las partes han hecho un gran encargo que se basa en la confianza, se basa en ese nexo de estar tranquilo de que quien le va a fallar lo va a hacer con absoluta imparcialidad, probablemente no termine dándole la razón, lo cual no tiene nada que ver con que haya ninguna maniobra de ninguna clase, sino porque ese es el ejercicio de juzgar, no le puede dar uno la razón a todo el mundo ni o la razón por pedacitos, ¿no? La razón se la termina dando a través de las conclusiones a las que llega la persona, si es que es árbitro único o el tribunal, de ponderar lo que le han puesto sobre la mesa, le han presentado, que ha analizado, que ha permitido a las partes presentar completamente su caso y sus argumentos y ya después el resultado pues depende de la ponderación de esos elementos más allá de cualquier tipo de incidencia o de cualquier presión a la que el tribunal obviamente tiene que blindarse y estar allí para cumplir su encargo de la manera que las partes esperan, ¿no?